decir ahora unas palabras a propósito del premio a don Dalmacio, y voy a intentar ceñirme al tiempo que me habían indicado previamente. Por eso he traído todo escrito y comienzo. Un encomio, según el diccionario de la Real Academia, es una alabanza encarecida. Creo que todos aquí sabemos que ni el sustantivo ni el adjetivo de esa lacónica definición le cuadran a la natural modestia de don Dalmacio. Don Dalmacio, le doy mi palabra de que hasta donde me sea posible, el respeto a lo real será el límite, no abusaré del elogio. De todas formas, confío en que en este tiempo ha tenido usted posibilidad de hacerse a la idea de que nos reúne aquí hoy en la entrega del premio la admiración por su obra y el agradecimiento por su magisterio. De eso solamente quiero hablar yo muy brevemente y lo demás quizá para otra ocasión. Dice Ortega que hay dos tipos de hombres, los sensuales y los meditadores. Para los primeros reserva la impresión y para los segundos el concepto. Los primeros serán barrocos, digo yo, y los segundos clásicos. El escritor sensual es un romántico que aprovecha cualquier ocasión para exhibirse. Cree que el mundo lo han puesto ahí para que se luzca. Su obra es una suma de posiciones, a veces contradictorias entre sí. El meditador, en cambio, vive en los conceptos. Mejor dicho, se desvive por ellos. Su ocupación predilecta son las regularidades históricas, lo que nunca pasa. Un plano de la realidad terriblemente indiferente a nuestra conveniencia o a nuestra opinión particular. Pues bien, Dalmacio Negro es uno de esos escritores clásicos. Él mismo ha dicho que se mueve en los conceptos. En su obra desaparece todo lo que no es esencial o no esté al servicio del concepto. Como filósofo de la política, incluso como jurista de Estado, que también lo es, no ha hecho otra cosa que cultivar el concepto y precisarlo. Por eso, quita de en medio todo lo que estorba la claridad. De modo que su prosa es de una extraordinaria densidad teórica. Su pensamiento político reabsorbe la circunstancia, como diría Julián Marías, y se eleva hacia los conceptos. Él mismo nos ha enseñado, le cito, que las circunstancias son acicate que lleva a pensar los asuntos políticos, sociales y económicos en un plano que los trasciende. Ahora bien, decir eso es fácil, pero claro, practicar de verdad esa ascética intelectual solitaria en la cátedra, en el seminario privado, desde los años 80 y hasta ayer mismo, y sobre todo en el gabinete de trabajo, ya no es lo mismo, ya es un poco más difícil. El nombre de Dalmacio Negro, que nos ha explicado que una cosa es el gobierno y otra muy distinta el Estado, está ligado al de los escritores que en el siglo pasado nos han mostrado también que el concepto del Estado presupone el de lo político, Carl Schmitt, y que entre lo político y la política hay tanta distancia como entre el ser y el hacer, Julian Freud. Si hay un canon dalmaciano, seguramente, al menos eso creo yo, lo encontraremos en Historia de las formas del Estado. De una forma u otra, todas sus páginas publicadas, que son miles, desde el año 63, más de 800 entradas tengo yo registradas, todas esas páginas de algún modo entran dentro de ese libro. Convergen en él los preliminares de una ontología de lo político y un tratado sistemático sobre el Estado, su naturaleza histórica y sus formas sucesivas. En mi opinión, sus libros más importantes, sin excepción, abordan diversas facetas del Estado y la estatalidad. Por ejemplo, Lo que Europa debe al cristianismo me parece un ensayo fascinante sobre la teología política del Estado moderno. En el mito del hombre nuevo nos encontramos con la fase moral del Estado y la generación de diversas religiones seculares. En cambio, la tradición liberal y el Estado examina la forma política estatal a la luz de la tradición europea de la libertad. Que ésta coincida, como él dice, con el liberalismo entendido como un temporalismo de raíz medieval es otro asunto. En Gobierno y Estado, por ejemplo, contrapone la historicidad de la forma política estatal al carácter permanente o trascendental
del gobierno, un hecho natural derivado de la politicidad humana. Finalmente, sobre el Estado en España, examina la paraestatalidad de nuestro país y la tardía edificación del Estado en España. Como puede verse en su obra, en fin, don Dalmacio estará pensando ahora mismo, como el gallego escéptico que es, aunque haya nacido en Madrid, algo parecido a esto, porque yo suelo escuchar alguna vez: no sabía que yo tenía una obra o no sabía que yo tenía un pensamiento. Sí, querido y admirado don Dalmacio, usted ha desarrollado un arsenal terminológico que compartimos sus lectores y sus alumnos. Y eso, reconózcalo, no es solo un puñado de libros, eso es a lo que llamamos una obra y un pensamiento. Usted no cree que haya una escuela dalmaciana, yo la verdad tampoco, pues una escuela mayormente es la suma de las posiciones particulares del maestro, con su copyright y todo. En cambio, los conceptos políticos no tienen derechos de autor. Al menos eso es lo que yo pienso. El genuino pensamiento político, la metapolítica que practica Dalmacio Negro, es como el antiguo derecho de los jueces, un saber, digamos, declarativo. Lo que se necesita entonces es saber mirar. Dalmacio Negro tampoco es ajeno a las vicisitudes de España como nación histórica. Decía Ortega en la meditación del Quijote del año 14 que conviene a todo el que ame honradamente, profundamente la futura España, suma claridad en este asunto de la misión que atañe al concepto. Mencionó a Ortega con toda la intención, pues don Dalmacio, discípulo de Díez del Corral, ha sido también muy orteguiano, particularmente en sus años de formación intelectual. Pues todavía en su generación, ser orteguiano de joven universitario era una de las vías menos inciertas para llegar a ser uno mismo. Así lo ha entendido él siempre. Por eso, en segundo de carrera, nos hacía leer El hombre y la gente, La rebelión de las masas, Ideas y creencias, De Europa meditatio quaedam, Las notas del vago estío y muchísimas páginas más. Guizot, Ranque, Eliade. Pues Dalmacio Negro, lector infatigable, dicho sea de paso, no es de esos hombres temibles de un solo libro. Desde su cátedra de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, primero en la Complutense y después en el CEU San Pablo, se ha preocupado sin grandilocuencia por el drama de España, nación muy necesitada de conceptos. Francisco Javier Conde, que fue profesor suyo de Derecho Político, escribió que la política no es un producto espontáneo, sino fruto de una ascensión hacia lo alto, es decir, hacia el concepto. El drama de España son muchos dramas anudados en uno solo. En opinión de don Dalmacio, el drama español, lo escribía en el año 69, es el de la incapacidad para el cambio histórico, o dicho de otro modo, la sensación de impotencia que hace esperar milagros. Esos milagros y desgracias del siglo XX y lo que llevamos de este, los ha conocido él casi todos. Nacido unos meses después del pronunciamiento del 14 de abril, ha pasado de rapaz por el otro pronunciamiento, el del 18 de julio, origen de la guerra civil y de la posterior edificación de un Estado nacional. En las últimas décadas ha conocido también, como todos nosotros, la intensa radiación desnacionalizadora del Estado. Le cito: un sabotaje histórico que no habría sido posible, como escribía en la primera de sus colaboraciones en Razón Española, a finales de los 80, si previamente no se hubiera sometido a la nación a una lobotomía capaz de borrar la memoria colectiva. Ante ese panorama, Dalmacio Negro, testigo de un nuevo tiempo eje, espera y ve cómo pasan los regímenes, los gobiernos y las constituciones. Su lema, nunca expresado literalmente, pero creo que deducido con toda naturalidad de sus conversaciones y sus escritos, es que en política nunca hay que desesperar ni indignarse, porque la historia está abierta. La desesperación es un vicio para inteligencias viejas, que se asustan por todo. La indignación, la lepra de gente poco experimentada, que, para decirlo con Max Weber, no soporta la irracionalidad ética del mundo. El realismo político de Dalmacio Negro es desinteresado y antiutilitario. Le mueve solo la necesidad de comprender y la lucha por la verdad, que es la forma superior de la lucha por la cultura, y exige pensar, le cito, despojar de sus máscaras a la realidad con la que coincide, mirándola cara a cara para dejarse poseer por ella. Todo un proyecto vital el suyo,
la desmitificación de la política. Y dejo para el final, a conciencia, lo más delicado. ¿Qué tipo de liberal es Dalmacio Negro? Desde luego, siempre ha permanecido él fiel al nomen liberal, entre otras razones porque, como él mismo ha escrito, quien quiera saber dónde, en el prólogo al libro de Bertrand de Juvenel sobre el poder, ahí dice: no se desolidariza uno de los hombres con los que se ha formado intelectualmente. El problema es entonces qué se entiende por liberalismo. No exagero si afirmo que en ningún escritor europeo el uso del término resulta más problemático que en Dalmacio Negro. Por ejemplo, cuando identifica el liberalismo político con una forma de pensamiento político natural. El liberalismo no es para él ni atributo ni sustancia, sino algo tal vez más sutil, una tradición, la tradición europea de la libertad política. La historiografía de las ideas de Dalmacio Negro ha promovido casi en solitario una renovación del pensamiento liberal hispánico, actualizándolo y sometiéndolo al influjo de otras literaturas políticas europeas y americanas. Tiene algo de paradoja, no obstante, el camino que ha recorrido en esa cota. Al menos esa es mi experiencia de alumno, doctorando suyo, ya ha sido lector. Lo que comienza siendo tal vez una aclimatación española de algunos autores liberales y conservadores muy importantes en los años 80, se transforma en los 90, sin solución de continuidad, en una reivindicación de la dimensión política del liberalismo frente a un cierto economicismo neoliberal. Hay, escribe entonces, una cierta ingenuidad liberal ante lo político y la política. Supongo que en esa apreciación ha debido influir mucho su personalísima lectura del pensamiento de Carl Schmitt. Ajeno a los prejuicios, Dalmacio Negro ha hecho una lectura sagaz del antiliberalismo de Schmitt, quien a su juicio no está quizá tan alejado del liberalismo. Y termino. Se entiende así mucho mejor lo que para Dalmacio Negro constituye, le cito, el deber más acuciante de los auténticos liberales: combatir la perversión antipolítica del liberalismo. En este sentido, lo más urgente ahora sería dilucidar las perspectivas y el alcance del que él ha llamado totalitarismo liberal, afrontar la perversión totalitaria del liberalismo. De nuevo, un giro inesperado de los suyos, a los que nos tiene acostumbrados, un giro hacia la política de los hechos. Felicidades, don Dalmacio, y muchas gracias.